Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Tomás González Corre, como cada martes de Agenda TV. Me da muchísimo gusto y un enorme placer poderles saludar en esto que es Agenda TV. Gracias por acompañarnos. Oiga, y en este martes le vamos a dar continuidad a un programa que hicimos hace algunos días con mi buen amigo Néstor Olivares respecto a la producción audiovisual de las y los candidatos a gobernador en el estado de Veracruz. En esta ocasión, lo fuimos a agarrar un café y le denominamos Palomazo Editorial. Pensamos que iba a ser algo más corto, pero no, nos salió algo un poquito más extenso de lo que inicialmente habíamos pensado. Así que en este momento les compartimos este Palomazo Editorial con mi buen amigo Néstor Olivares y un servidor sobre el análisis de 3 videos de candidatos a gobernador. Vamos con ellos. Hola, ¿qué tal? Soy Tomás González Corre y en esta ocasión me encuentro con mi buen amigo Néstor Olivares. Mi estimado Néstor. Estimado Tomás. Y para echarnos un palomazo editorial y darle seguimiento al tema de los videos, análisis de los videos que hicimos en algún momento en Agenda TV, mi estimado Néstor. Así es, vamos a ver algunos pequeños videos de lo que siguieron trabajando los candidatos en estos días recientes y tenemos un material por ahí escogido y algunas cuestiones que vamos a estar analizando, ¿no? Así es, y nos vamos a centrar fundamentalmente en 2 aspectos. El primero, que tiene que ver con el tema de la producción, sí, que justamente ese tema nos va a abordar nuestro buen amigo Néstor, y el tema del mensaje político, el cual es el que yo voy a abordar. Pero ¿qué te parece, mi estimado Néstor, si vamos corriendo el primer video? Corremos el video de Pepe Yunes para que nos comentes después cuáles son los detalles técnicos de producción que tú le ves a este video. Excelente. Estudié administración porque es una carrera interdisciplinaria que te permite mejores herramientas para la toma de decisiones. Posteriormente estudié un diplomado en pensamiento contemporáneo e hice estudios de política pública en el ITAM y de administración pública en Colombia. Desde que empecé a pensar en términos vocacionales, no ha habido duda de que siempre he tenido la definición de dedicarme al servicio público. En 3 palabras, soy hombre confiable. El 3 de mayo de 1998 hubo un trágico suceso en Perote. Perdieron la vida 3 brigadistas de la Semarnat tratando de sofocar un incendio. Y además no fue el único caso en el cual desde la presidencia municipal tuvimos que enfrentar el clima. Nos tocaron en octubre de 1999 el peor aluvión del cual se tenga memoria Perote, Veracruz. Ahí tuvimos la oportunidad de participar en muy importantes transformaciones para la vida política, económica y social del país. Como nunca logramos llevar recursos, miles de millones de pesos al Estado en momentos críticos, como ampliaciones presupuestales, para acompañar las acciones de municipios, de productores, para poder financiar carreteras y obras hidráulicas. Muy mal. Veracruz creíamos que había pasado su peor etapa hasta el 2016 y los indicadores en materia de seguridad, la recesión económica, el aumento de pobreza se acrecentó en estos últimos meses y lamentablemente por lo que no se ha hecho bien y por lo que se ha dejado de hacer. Lo veo mucho mejor porque buena parte de la salida a ese escenario es precisamente porque no se ha hecho lo que se tiene que hacer y por todo lo que se ha omitido. Lo que se requiere para salir de los problemas es la única vía para que la gente pueda mejorar su condición de vida. Lo que requiere Veracruz en este momento, sin ningún tipo de mezquindad, para hacer frente a la enorme crisis en valores, económica, en seguridad que tenemos que padecer los responsables. Bien, pues ahí está ese video de Pepe Yunes, mi estimado Néstor. ¿Qué le vemos a este video? ¿Qué análisis puedes hacer al respecto desde el punto de vista de producción? Producción y objetivamente, como Claro, lo tocamos la otra vez en claro. el programa, bueno, vemos varias deficiencias en cuanto a la producción del spot. ¿Qué vemos? Es un uso claro de pantalla verde para poder usar los elementos gráficos y todo esto, pero sobre todo lo que a mí me llama la atención es la mala
iluminación que hay del candidato. Hay momentos en los que se ve como lúgubre, se ve un poco tenebroso, a pesar de su mirada y todo eso, pero si no tiene la luz de frente se ven más sombras y no se ve como que muy confiable. La verdad, una persona tenebrosa no te inspira confianza. Otra cuestión muy importante, la edición, Tomás. La edición que se ve, los cortes, hay unas partes donde lo dejan con la duda, cuando ponen la sección de las preguntas, como que se queda pensando y queda ahí con cara de... ya entras, ya contesto. Sí. Bueno, esto. Dan pie a muchos aires, mucho espacio de aire, tiempo muerto, en donde el candidato hace gestos que demeritan mucho su imagen de un hombre serio, sino que está con una mirada un poco perdida, como que le están diciendo atrás de cámaras qué es lo que tiene que hacer o en qué momento. Esas partes yo creo que pueden haberlas evitado con meter las preguntas en una cortinilla y entrar directo con el mensaje del candidato, porque sí hay partes muertas y al final todavía termina el candidato con una mirada como que ya, y se ve la parte en la que se va, y eso pues la verdad no se ve muy bien, que digamos. Otra cuestión son estos flashazos que le quieren poner, que son como para hacerlo ver moderno, yo creo, pero que la verdad no te aportan mucho. Yo digo la cuestión de los flashazos visuales y la cuestión de los efectos de sonido, que está en un volumen muy elevado y también no veo la necesidad de ponerlo, y te roban la atención. Creo que el volumen de los efectos de sonido están todavía más arriba que el volumen de la voz. Entonces, la verdad, lamentablemente, el equipo de Pepe Yunes sigue teniendo bastantes deficiencias en el aspecto de la producción del material. Vamos por un puesto a gobernador, digo, tienes que tener una producción un poco más refinada. La verdad, bastante que desear todavía en los aspectos de producción de los videos institucionales del candidato, la verdad. Ahora sí, en cuanto a la cuestión del mensaje, pues ya tú sabrás qué decirnos. Oye, y es que, coincido contigo justamente estos detalles técnicos que nos has mostrado aquí en tu reflexión. En cuanto al mensaje político, oye, es que fíjate que trataron de centrarlo como una especie de historia de vida. Sin embargo, se quedaron cortos porque solamente se enfocaron a su cuestión académica, su licenciatura, sus diplomados, su maestría, sus estudios universitarios, y nos queda de ver mucho en cuanto a la parte humana. Digo, esa parte pública ya la conocemos, pero no conocemos al Pepe hijo, al Pepe papá, al Pepe esposo, al Pepe peroteño, ¿no?, que convive con su gente, sus relaciones personales. Eso no lo conocemos, es decir, lo deja nuevamente, pierde la oportunidad de mostrarlo a la gente y se queda nuevamente guardado para como sí que mismo. Lo ponen en un nicho, ¿no? Así es. Inalcanzable. Así es. Y fíjate que ya después retoman la parte como presidente municipal cuando dice, bueno, hubo un incendio en Perote en tal año y después hubo una inundación, y ¿qué con eso? ¿Qué quieres dar a entender con ese mensaje, con ese hecho tan aislado que no lo digamos que no lo contextualiza? Sí, ¿Qué acciones dicen como presidente municipal? De tal fecha, hubo un gran incendio, se perdieron vidas. Y eso bueno, ¿en qué influye en mi camino hacia ser gobernador? Así es. Y ya después habla lo que ha venido hablando, bueno, como senador he bajado recursos, esto y lo otro. Sí, eso es reiterativo, un tema que, reitero, nos queda de ver muchísimo la parte humana que en teoría quisieron mostrar en este video. Como que se mantienen en eso, ¿no? O sea, no lo han aterrizado, no lo han bajado del helicóptero a darse un baño de pueblo, aunque sea en los mensajes que se están produciendo, ¿no? Así es. Y cierra diciendo el tema de Veracruz, la situación mala de Veracruz, y nuevamente el problema es de que Veracruz sí hoy está muy mal. El gobierno de la alternancia no ha dado las respuestas, pero lo que más le ha criticado es que él guardó silencio en los gobiernos de Duarte y en los gobiernos de Fidel Herrera, como para qué echarle sal a la herida. Así es. Ahí está el tema, ¿no? Segundo video, mi estimado Néstor, y nuevamente nos remitimos a la parte de la producción, el video de Miguel Ángel Yunes Márquez. ¿Te parece si lo corremos? Adelante. Corre video. Ne amo San Mitlapowa, Tlenik Chiwa, Moneltoca, Icano Tlachtol, Iquinon Mela Huac, Nimechilla, Iconiquen, Oniteki Pano, Kemi, Tequiwa, Ompa, Boca del Río, Ipan, Chicuacen, Chihuitl,
Iconi tigyek tlalisque nochi Veracruz. Iconi tigyek tlalisque anmone milis. Anmocha neccahuan iwan anmo altepetl. Tlazocamati miak. Bien, Néstor, pues ahí está este video de Miguel Ángel Yunes Márquez, nuevamente la misma lógica, la misma idea, desde el punto de vista de la producción, ¿qué ves, qué apuntas? Compártenos tu reflexión. Bueno, lo que estamos viendo es todavía siguen con un estupendo trabajo de producción audiovisual. Como piezas audiovisuales, el trabajo de producción es muy bueno. Se ve que el equipo que utilizan es profesional, usan los drones, la edición es ágil, con la edición buscan cubrir todos los aspectos, que es tanto la imagen del candidato con sus atributos físicos, que bueno, ya hemos platicado de ello, que pues es una herramienta de venta del político, y el contacto con la gente. O sea, la edición se presta a aterrizarlo, contrario a lo que estábamos viendo en los videos de Pepe Yunes. Sí. Aquí se ve el contacto, ¿no? Aparte ya vimos que ya abordando el tema y la cuestión de que está hablando en náhuatl, pero el audio se escucha claro, o sea, como que grabaron muy bien el audio y lo incrustaron muy bien en el video. La imagen muy bien, se ve muy pareja la imagen, no se nota, como les diré, una diferencia entre o el uso de una cámara determinada y los cambios hacia otra cámara. Se ve muy bien, o sea, los lineamientos de color que están usando los buscan emparejar muy bien. La música, todo el mensaje, y sobre todo también están cumpliendo con la cuestión de la traducción, ¿no? Que también cuenta mucho el poder redactar de manera correcta el mensaje que estaban buscando. Estupendo trabajo que siguen haciendo como material audiovisual, muy buen trabajo que siguen haciendo con Miguel Ángel Yunes Márquez. Ahora, en la cuestión del mensaje, Tomás, pues ya, tú nos dirás. Oye, y es que en el mensaje, coincido contigo en la apreciación de la producción, la parte técnica, sin lugar a dudas, sí, bastante resaltable. Este continuum de producción sin sobresaltos. O sea, es muy fluido, digámoslo así, ¿no? Muy fluido. Ahora, en cuestión del mensaje, comentabas la parte esta del esfuerzo que hace por hablar en náhuatl. Cosa loable, justamente en la Sierra de Zongolica, sí, que es donde está ubicado geográficamente este video. El problema aquí, que yo le veo en cuanto al mensaje, es que él insiste, en una de sus fortalezas, que como presidente municipal de Boca del Río, él hizo bien las cosas y habla de Boca del Río. La gran pregunta aquí, para la ubicación contextual de donde está dando este mensaje, es ¿cuántas personas, quienes están escuchando este mensaje, conocen Boca del Río, han escuchado hablar de Boca del Río, o han visitado Boca del Río, lo han recorrido, o han visto algún video de Boca del Río? O han recibido siquiera una postal. Así es. Entonces, yo creo que ahí esa parte, digo, lo entiendo cuando lo dicen en alguna zona urbana, ¿no? Que la gente sabe medianamente Boca del Río, etcétera, pero en una sierra como la de Zongolica, donde la marginación, la pobreza difícilmente, ojo, no es discriminación, sino simplemente el análisis social y el contexto de gente que difícilmente veo o pienso, considero que haya ido o que conozca Boca del Río y que además tenga la noción de cómo estaba antes de su gobierno municipal y cómo esté ahora. Fuera de eso, bueno, es un mensaje, me parece correcto desde el punto de vista, uno, en náhuatl, la lengua natural, digamos, de la zona, de la región. Dos, hablar de Boca del Río, sí, pero quizá lo hubiera podido ilustrar de otra manera, ¿no? Hablar qué fue lo que hizo, no solamente decir Boca del Río, porque a lo mejor mucha gente no les dice absolutamente nada, ¿no? Así es. Pero bueno, siguiente video, mi estimado Néstor, y tiene que ver con el Cuitláhuac García. Aquí con Cuitláhuac García, que sería, digamos, el cierre de los varones, digámoslo así. ¿Qué te parece si nos vamos a ver este video? Adelante. Y es que después de tantos años de esta lucha, hasta ahora se ve claramente que vamos a triunfar con este movimiento.
Bien, pues ya está el video de Cuitlahua García, mi estimado Néstor, desde el punto de vista técnico, nuevamente la misma lógica, la misma dinámica. ¿Qué ves? ¿Qué observas? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué podemos decir en cuanto al aspecto técnico? Que mucha gente piensa que teniendo un dron se eleva el nivel de producción de un video. Aquí lo que se puede ver es la edición. Intentan hacer una edición donde ponen piezas, distintas tomas. Se ve que es un evento que está con Andrés Manuel López Obrador y le ponen su imagen del famoso peje. Sin embargo, sí lo están enfocando más a Cuitlahua, que también lo están buscando posicionar ya a él un poquito para que lo ubiquen. Pero en los cortes se puede ver que usaron una cámara determinada. Se ve que hicieron otra cámara porque los niveles del contraste de la imagen se ven distintos, algunos se ven un poco más pastositos, el angular de alguna cámara se nota una curvatura, se nota que agarraron como 4 cámaras distintas, como diciendo, ¿tú qué tienes? ¿Tú tienes esto? Préstame el archivo. Y fueron haciendo prácticamente un collage que no se ve fluido, sino que sí se ven los cortes y los cambios entre un estilo de grabación de una cámara con la otra. Y de todos modos, digo, se ve una cosa bastante, pues, un rompecabezas ahí. Cuestión del audio. El audio se ve que lo tomaron de la consola, pero se escucha rasposo, no se escucha tan limpio. Se entiende muchas veces que son eventualidades de ahí, del lugar, del meeting, todo esto, pero se nota ahí una cuestión de audio que no se escucha muy bien. Se escucha como esos programas de los partidos políticos de los 80s. O sea, se ve austero, muy austero. No creo que sea la intención que sea austero, sino que es austera la producción y solamente se encargaron de, en un programa de edición, unir piezas. No se ve como una intención de contarte algo con la producción de estos videos de Cuitlahua. Ni siquiera unos filtritos ahí para intentar homogeneizar. No, sí se nota claramente las variantes de color de las distintas cámaras que usaron. Muchas veces se intenta, regresando un poquito al trabajo que se está haciendo con Miguel Ángel Yunes Márquez, que se ve muy pareja la imagen. No hay como que sobresaltos en el estilo visual de cada cámara que se utilizó. Con Cuitlahua pues están haciendo estos empastes que ya se ha ido viendo en estos tipos de videos institucionales. Bien, y en cuanto al mensaje político expresado en este video por parte de Cuitlahua García, mire, el mensaje corporal, Cuitlahua atrás de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, eso da un mensaje muy claro y contundente que el personaje no es Cuitlahua, aunque técnicamente en la producción, como tú dices, trataron de enfocarlo y cacharle ciertos momentos. Pero se nota una subordinación. Así es, o sea, Cuitlahua es así como que el acompañante, el escudero de Andrés Manuel López Obrador, quien lo va presentando de plaza en plaza, pues para que lo conozcan, ¿no? Para que sepan que sí, que él es el candidato a gobernador en el estado de Veracruz por parte de su partido. Y después, ya en la parte verbal, Cuitlahua García ahí hace mención de que después de tantos años, ahora sí se ve claramente que van a ganar, que ahora sí se ve claramente de que están en la posibilidad de ganar. Y la pregunta es, caray, ¿y no se supone que ya habían ganado en 2012 y que ya habían ganado en 2006 y que les habían hecho fraude electoral, que hasta Andrés Manuel López Obrador fue presidente legítimo de este país? Es decir, en el mensaje político, Cuitlahua García acepta que en las dos ocasiones Andrés Manuel López Obrador había perdido. Entonces, eso es lo que podemos distinguir justamente en este mensaje político que da Cuitlahua García en este evento, que es un evento de campaña de López Obrador, no de Cuitlahua. Así es. Finalmente, ¿no? Finalmente, que eso es lo que nos deja clarísimo de que Cuitlahua por sí mismo es incapaz de hacer este tipo de eventos él solito. O sea, no hay ese nivel de convocatoria. La gente llega por López Obrador. Así ¿no? es. Por la figura. Y pues bueno, ahí están estos tres y tenemos una cuarta. Así es. A ver, cuéntanos rápidamente. Miren, no vamos a entrar en detalles. Tomás, te agradezco mucho el poder venir aquí contigo. Y esperamos darle más seguimiento a este tipo de trabajos en la siguiente semana. Pero de mientras, les vamos a dejar esta pieza que es de la candidata Julie Sheridan del Partido Nueva Alianza. Y los dejamos para que ustedes se formen la opinión que deseen. Perfecto, mi estimado Néstor, muchísimas gracias por este diálogo. Seguiremos aquí en estos comentarios, en estos palomazos editoriales para darle seguimiento a estos videos que están haciendo los candidatos. Y bueno,
les dejamos esta botanita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Tomás González Corro, saludos. Toda la gente te apoyaremos por Nueva Alianza y a Yulín la queremos para gobernadora. Y a Yulín la queremos para gobernadora. Ella es nuestra esperanza, ¿no? ¡Sí! Toda la gente te apoyaremos por Nueva Alianza si votaremos. Y a Yulín la queremos para gobernadora. Y a Yulín la queremos para gobernadora. No queremos lo mismo, ¿no? Por Nueva Alianza. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial.
Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando y espero que les haya sido interesante esta charla, este diálogo, este palomazo editorial con mi buen amigo Néstor Olivares acerca de estos 3 videos, más 3 videos de los candidatos a gobernador, más aparte la botanita que les dejamos al final, al cierre, el cual obviamente por su, debilidades técnicas, pues no ameritaba mayor comentario. Oiga, y pues fíjese que el siguiente material que les vamos a compartir a ustedes es una entrevista realizada al doctor Alberto Olvera, investigador de la Universidad de Veracruz, específicamente del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Y fue con motivo del libro llamado Veracruz en su laberinto. Es una recopilación que hacen investigadores de la Universidad Veracruzana y de otras instituciones respecto al tema de cómo quedó Veracruz después del gobierno de Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa. Fue una entrevista realizada el pasado 29 de abril, antes de la Feria del Libro, aquí en la ciudad de Jalapa. Por ello es que habla acerca de que va a ser presentado este libro y lo demás, pero sin lugar a dudas esta es una entrevista y que tenemos que seguir compartiendo justamente por la importancia, la dimensión de esta obra, la cual ahí nos comparte Alberto Olvera, dónde la podemos encontrar, dónde la podemos ubicar, pues justamente pues para que tengamos acceso a este libro, a este material llamado Veracruz en su laberinto. Así que sin más, los dejamos en esta charla con Alberto Olvera. Alberto Olvera, se está presentando el libro Veracruz en su laberinto. ¿Cuál fue la idea de el objetivo de este libro? Gracias, Tomás González Corro, por tu amabilidad de proporcionar esta entrevista en relación a la publicación de este libro. El origen del mismo está en un coloquio que organizamos a fines de 2016, en donde discutíamos la crisis de Veracruz como se presentaba en el caótico fin de sexenio de Javier Duarte. Múltiples colegas del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, del CIESAS, activistas sociales, fuimos convocados para presentar nuestras investigaciones que nos permitieran entender por qué de esta crisis estructural profunda, generalizada de nuestro Estado. El antecedente de este coloquio fue uno similar que hicimos en 2010 y que dio lugar a un libro a un conjunto de libros que también circularon en 2012, que se llamaba Veracruz en Crisis, en 4 volúmenes, unos libros pequeños que se vendieron a veces en la librería de la Universidad Veracruzana, y nos dimos cuenta que nos habíamos quedado muy cortos en la definición. Veracruz en crisis, fíjense, en el inicio de Javier Duarte, ahora cómo definir lo que vivíamos en 2016, ¿no? Tal vez la palabra colapso hubiera sido mejor. De manera que en ese seminario que hicimos en la USB, aquí de Jalapa, organizamos 4 sesiones, 2 días, de discusiones intensas con 20 y tantos participantes. Después intentamos reunir los ensayos producto de estos debates, como suele suceder en todos los proyectos académicos. Pasó un tiempo largo entre la petición de los ensayos y su entrega,
y también pasa un tiempo largo entre convertir los ensayos entregados en un libro publicado. Finalmente el libro ha salido, es este que está aquí frente a ustedes, y este libro, Veracruz en su laberinto, autoritarismo, crisis de régimen y violencia en el sexenio de Javier Duarte, reúne una serie de ensayos que analizan distintos aspectos de este colapso del Estado, de la economía y de la moral pública en Veracruz. No es un libro totalizador, no hablamos de todos los temas posibles que nos llevarían a una colección de libros en realidad, pero sí en cambio presentamos aquí dos cosas que me parecen muy interesantes para el público y para el debate que debemos de continuar sobre lo que nos acaba de suceder en un pasado muy reciente y que sigue impactando el presente de Veracruz. La primera es una caracterización de la crisis del régimen político electoral autoritario. Caracterizar significa nombrarlo, llamarlo, analizarlo, qué clase de régimen tuvimos en Veracruz en esos años. Este es un ensayo que yo mismo hago y del cual les voy a platicar un poco más en un momento. Luego tenemos ensayos sobre las elecciones de 2016 en sí, resultados, relación entre partidos, composición del Congreso. Un ensayo más sobre la corrupción en Veracruz, nuestro colega José Galindo. El texto sobre las elecciones es de Manuel Reina, colega también del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Y tenemos en esta sección inicial sobre el régimen político un último capítulo de Efraín Quiñones León, colega también de este instituto, que habla acerca de la situación de los municipios de Veracruz en el contexto de este régimen autoritario. Un estudio muy interesante porque con mucha frecuencia se nos olvida la dimensión local en estos procesos. Después tenemos una sección sobre pobreza, desigualdad y crisis fiscal. Hilario Barcelata, antes de que fuera nombrado funcionario del gobierno actual, hizo un estudio muy interesante sobre la crisis fiscal que nos heredó Javier Duarte, así que es un texto con mucha información y análisis pertinente. Y luego un análisis de la pobreza en Veracruz que escribió Hipólito Rodríguez antes de convertirse en alcalde de nuestra ciudad, que es un especialista académico en estos temas y sin duda nos ofrece una visión muy amplia de este dramático proceso de empobrecimiento de nuestra entidad. Para ponerlo esto en dimensión, hay que decir que mientras en 1970 Veracruz estaba a media tabla entre los estados más pobres del país, ya para, digamos, 1995, para el año 2000, estábamos ya en el cuarto lugar, donde permanecemos solo atrás de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Entonces el análisis de este proceso está en este texto. Sobre problemas sociales, tenemos un estudio sobre la epidemia del VIH-Sida en Veracruz y las políticas públicas de Patricia Ponce, que es una líder civil, aparte de académica en esta materia, y estudia precisamente el gravísimo problema que fue dejar sin medicinas y sin atención pública a este sector vulnerable de la población. Y un estudio de Carlos Garrido de la Calleja sobre la política migratoria y las políticas públicas, sobre todo desde la perspectiva de los migrantes veracruzanos que retornan de Estados Unidos, que es una tragedia invisible. Muy poca gente se ha preocupado de esto. Es mucho más visible la migración centroamericana de tránsito, que merece también un análisis de fondo, pero muy poca gente ve qué está sucediendo con los muchos veracruzanos que se han visto forzados a regresar a nuestra entidad. Tenemos una sección muy interesante también sobre violencias y acceso a la justicia. Empezamos con un texto que analiza las desapariciones de todo tipo, especialmente las forzadas, la violencia organizada y los colectivos de víctimas en la región Golfo Sureste, de José Alfredo Zabaleta Betancourt, un colega nuestro que es un especialista en los temas y que tiene la ventaja de ofrecer una visión no limitada a Veracruz, sino a todo el Golfo, porque en realidad el fenómeno de la violencia organizada y la desaparición forzada es un fenómeno regional que se entiende mucho mejor desde una perspectiva regional. Hay un texto de Celia del Palacio Montiel, directora del Centro de Estudios de la Comunicación y la Cultura, que analiza el periodismo y la violencia en el Veracruz de Javier Duarte, un tema central y sobre el cual ella se ha especializado.
Y finalmente, en esta sección, un texto de Víctor Manuel Andrade Guevara, investigador de este instituto, sobre la crisis de la justicia en Veracruz, donde se analiza el fracaso monumental de la reforma penal en nuestra entidad, que en realidad es un fracaso nacional, pero que en Veracruz adquiere dimensiones tremendas. Hay un solo texto sobre las resistencias sociales que nos ofrecen Luisa Paré, investigadora del Instituto de Sociales de la UNAM, y Emilio Rodríguez Almazán, una activista del movimiento ecologista, sobre las resistencias socioambientales en Veracruz. No abarcamos más aspectos de las múltiples resistencias y luchas sociales que hay en Veracruz porque no tuvimos a tiempo el material, pero he de decir, y aprovecho para anunciarlo, que hay un libro editado por nuestro colega Martín Aguilar Sánchez que va a analizar los movimientos sociales en Veracruz y en el sureste, en un libro que está a punto de publicarse también. Finalmente, tenemos una sección sobre la crisis de la educación, que ha sido un territorio de debate y de confrontación agudísimo en los años pasados. El primero de Ernesto Treviño Ronzón, un colega de este instituto, que se llama La crisis de la educación, mal gobierno, corrupción y violencia, y es muy interesante porque estudia la crisis educativa no como un conflicto entre sindicatos y gobiernos, sino una visión desde la corrupción y la violencia, que es algo que generalmente no se percibe en este campo. Un artículo más de Rosa Guadalupe Mendoza Suani, investigadora del Instituto de Investigaciones Educativas sobre la educación indígena, en donde se demuestra cómo un campo que ya por sí estaba hecho un desastre y que negaba de hecho el derecho a la educación a los pueblos indígenas de Veracruz, ha empeorado gravemente su situación en el sexenio anterior. Y finalmente, un texto de Felipe Evia, investigador del CIESAS, y de Samana Vergara, profesora de la Facultad de Psicología, sobre los aprendizajes básicos en Veracruz, que es una medición independiente del aprendizaje que corrobora, por si hiciera falta, el tamaño de la crisis que vive Veracruz en materia educativa, la pésima calidad, pero catastrófica calidad de la educación pública que tenemos en la entidad. Como ustedes ven, entonces el libro quiere ofrecer una mirada lo más amplia posible a las múltiples dimensiones de la crisis en Veracruz, y en esta medida creo que se convertirá en una referencia importante para entender nuestro pasado inmediato. ¿Qué nos condujo a este laberinto de Veracruz con todos estos capítulos que nos acabas de comentar, Alberto Olvera? Bueno, es una combinación de factores, pero yo me centraría en dos. Desde el punto de vista político, el que se haya establecido un régimen autoritario, competitivo, electoral a partir del gobierno de Fidel Herrera es imprescindible a partir de ahí. Eso no quiere decir que los regímenes previos, los gobernadores previos a Fidel Herrera hayan sido democráticos, que no lo fueron, pero significa que había una serie de equilibrios funcionales en un escenario de mayor competencia electoral, sobre todo de 1997 en adelante, en donde además el régimen aprendió o mantuvo una convivencia política y una relativa tolerancia en el marco del perismo histórico. También con elementos muy fuertes de corrupción, de clientelismo generalizado. Sin embargo, Fidel Herrera modificó esta dinámica al radicalizar sus aspectos más negativos. Fundamentalmente, uno, que fue abrirle las puertas al crimen organizado en Veracruz, del cual se tenía cierto control hasta antes de su gobierno. Segundo, el haber llevado la corrupción sistémica a niveles verdaderamente fenomenales, a niveles muy superiores incluso a los del pasado. Como ustedes saben, Fidel andaba con un secretario que le cargaba una bolsa llena de dinero, usando los recursos públicos como si fueran personales, es decir, en un sistema neopatrimonial en donde la propiedad pública se convirtió en la propiedad privada del gobernador y dispuso de ella sin ninguna restricción. El tercer elemento es la anulación de los poderes, porque últimamente los gobernadores anteriores ya tuvieron que lidiar con un Congreso plural y hacer negociaciones para llevar a cabo sus políticas. En el caso de Fidel Herrera, en su primer trienio no tenía mayoría en el Congreso
y puso en práctica entonces una política que continúa hasta ahora, incluido el actual gobierno, de compra sistemática de los diputados de oposición, en una anulación de facto del Congreso como un poder independiente, además también de el control pleno que han ejercido tradicionalmente los gobernadores sobre el Tribunal Superior de Justicia en Veracruz. De manera que en una democracia operativa en donde se supone que hay un equilibrio de poderes, pues dejó de existir, debido a que Fidel controló totalmente al Congreso, particularmente aunque fuese la mitad de él, de partidos de oposición en su primer trienio. ¿Cómo lo logró? Comprándolos directamente. Un caso famoso, el del diputado Mago, de apellido Herrera, por su nombre ahora, de Papantla, diputado panista, que en la mesa del Congreso cambió los votos para que se pudiera designar como Procurador General de Justicia a la persona que quería Fidel Herrera. Y ese acto marca simbólicamente el momento en que el Congreso es comprado y es completamente controlado por el gobernador. Y esta práctica anula los efectos positivos de la competencia electoral y anula el equilibrio de poderes. Lo mismo hizo Fidel en su control absoluto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con su control absoluto de las instancias de transparencia que se fueron creando precisamente en su gobierno, y naturalmente con la Contraloría General del Estado y con el ORFIS que fue creado, que terminó de crecer, digamos, en su periodo, pero que en vez de fungir como instancias independientes se convirtieron en aparatos del propio gobierno totalmente sometidos a su control. Esto quiere decir que este régimen político, que fue electo, en efecto, en una competencia real, porque estuvo a punto de perder la elección Fidel, conduce, sin embargo, un régimen autoritario, porque este régimen anula todas las instancias de control que pudieran existir. Y no solamente las formales, las institucionales, las que marca la Constitución, sino también las informales, sobre todo la prensa. Fidel llevó al paroxismo verdaderamente el control sobre la prensa en este estado, repartió dinero a manos llenas, y estableció una corrupción mucho mayor a la tradicional en este campo, y esto dio lugar entonces a que la prensa tampoco jugara un papel de relativo equilibrio en términos de desarrollar investigaciones sobre lo que sucedía efectivamente en la entidad. De manera que el origen político de nuestra crisis está ahí, porque lo que hizo después Javier Duarte, el gobernador que impuso mediante una elección competitiva también, pero llena de microfraudes, digamos, a través de la compra del voto y el control del órgano electoral por parte del gobierno estatal, ese nuevo gobernador fue quien llevó también al extremo las peores prácticas que ya había desarrollado el propio Fidel en su gobierno. Es decir, Javier Duarte, incluso carente del carisma y de la inteligencia personal que tenía Fidel, fue un gobernador verdaderamente terrible, porque no solo fue más corrupto, no solo controló a todos los más poderes, no solo compró a precios altísimos a la prensa local, sino que además la corrupción personal la democratizó, extendiéndola ya no solamente a los altos cuadros del gobierno, sino llevándola o permitiéndosela a todo tipo de funcionarios de cualquier nivel. De manera que lo que tuvimos fue un verdadero asalto a las arcas del Estado en este sexenio, y además un uso totalmente discrecional de los recursos públicos, incluso aquellos que eran supuestamente etiquetados. Entonces ahí tenemos la profundización entonces de lo que yo le he llamado la desinstitucionalización del Estado de Veracruz. Es decir, perdió toda lógica de trabajo como un gobierno y se convirtió como una especie de aparato al servicio de la familia o de los pocos líderes políticos, en un sentido altamente personal, como si fuéramos un reinado, como si estos señores fueran marajás, sin que tuviéramos un gobierno digno de ese nombre. Y por otro lado, la causa económica del desastre también tiene que ver con que pues, la inversión privada no viene a un estado en donde no hay Estado de Derecho, donde el gobernador puede hacer y deshacer a su antojo,
donde los sindicatos son sumamente corruptos también, donde hay que pagarles mordidas por cualquier clase de inversión que se puedan hacer. No van a invertir en un estado cuya infraestructura está dañada, donde no se avanzó suficientemente en la facilitación del transporte de mercancías y de personas. No van a venir a un estado donde hay una educación de pésima calidad, de las peores del país. Y no van a venir a un estado, insisto, sobre todo esto, en donde el crimen organizado tenía controles territoriales sobre vastas porciones de la entidad. Así que, lógicamente, esto condujo a que Veracruz sufriera un estancamiento muy largo y le tocó, para mala suerte a nuestra entidad también, la crisis de la industria petrolera, ¿no? Resulta que hemos dejado de ser un estado petrolero, en un país que está dejando de ser petrolero también, y esto impactó profundamente la economía estatal. Incluso la última esperanza que había en ese terreno, que era el llamado aceite terciario del Golfo o proyecto de Chicotepec, en el cual sí se invirtió muchísimo dinero en el gobierno de Calderón, terminó fracasando monumentalmente por razones tecnológicas y de baja de precios del petróleo, de manera que tenemos ahí otro elemento de crisis de Veracruz. Entonces, crisis política, crisis económica y una crisis moral, porque finalmente lo que hace un gobierno corrupto de manera universal, pues es también llevar a todos los actores sociales, políticos y económicos ese mismo mensaje de corrupción en donde todo se compra y se vende. Para llegar a ese laberinto, Alberto, ¿dónde quedó el gobierno federal y dónde quedó la sociedad civil? Es muy interesante tu pregunta porque justamente una de las características de estos regímenes subnacionales autoritarios, es decir, que no son el país, sino son un estado, una región, una provincia, consiste precisamente en la naturaleza de la relación entre gobierno central y gobierno estatal. Y lo que observamos en estos años es que esta capacidad de los priistas locales para autonomizarse, por decirlo de alguna forma, del gobierno federal, dependió de la manera en que se dio la transición a la democracia en México. Particularmente importante es recordar que en el gobierno de Fox, el primer gobierno de la alternancia, fue un gobierno muy débil, en donde por primera vez en la historia de México el presidente dejó de ser el eje articulador de toda la política mexicana. Hasta antes de ese momento el presidente era todopoderoso, no por razones legales, sino informales, porque el PRI controlaba las cámaras, controlaba el Poder Judicial, controlaba las gobernaturas de los estados, pero cuando pierde la presidencia de la República nos encontramos con que constitucionalmente el presidente es muy débil, no tiene incluso capacidades legislativas reales ni de control como sí lo tienen los presidentes en otros regímenes sudamericanos. Y por otro lado, además, era un presidente débil por no tener mayoría parlamentaria y por estar confrontado no solo con el PRI, el viejo partido del régimen autoritario, sino también con el PRD, que era la izquierda institucional. O sea que, a diferencia de otras transiciones a la democracia, en donde la oposición puede unirse en un frente contra el partido autoritario, en México tuvimos desde el origen de nuestra democracia electoral una oposición dividida, lo cual debilitó aún más al presidente de la República. En ese contexto además se produce la descentralización del gasto público, se transfieren cada vez más recursos a los gobiernos estatales que van a ejercer ya, por ejemplo, de manera directa el gasto en salud y en educación, además de obras públicas, y cuando llega Calderón se transfieren también cantidades enormes para políticas de seguridad pública, y todos esos recursos enormes que llegan a los estados, pues resulta que no son vigilados, no son realmente, no se sabe cómo se usó ese recurso. Se establecen reglas de operación, se dice que son recursos etiquetados, que están condicionados, pero en realidad el gobierno federal nunca tuvo ninguna capacidad de vigilancia de ese ejercicio del gobierno, y por otro lado las instancias locales, estatales, que deben haber vigilado también ese uso del recurso, estaban políticamente controladas. De manera que los gobernadores tuvieron más dinero que nunca y menos control federal que nunca.
Y esa combinación permitió entonces que muchos gobernadores, no solamente los veracruzanos, se convirtieran en verdaderos reyesuelos de sus estados, sin ningún control de la sociedad, y por eso tuvimos la explosión brutal de la corrupción más descarada en todos los estados del país, en esta combinación catastrófica de un gobierno central democrático pero débil e incapaz, y por otro lado, gobiernos estatales autoritarios. En cuanto a la sociedad civil, tenemos en Veracruz una sociedad civil muy débil, una sociedad civil que no puede hacer un contrapeso efectivo al gobierno estatal. Y hay dos razones para ello. La primera es la propia descentralización de Veracruz. Somos un estado, sumamente descentralizado en términos geográficos y demográficos. Tenemos muchas ciudades medias, muchos pueblos en medio de las ciudades medias, de tal forma que nunca se logró conformar un empresariado local veracruzano verdaderamente fuerte, que fuese un contrapeso al gobierno estatal, como por ejemplo si hay en Nuevo León, paradigmáticamente, o como lo hay en Guadalajara, aunque un poco más disperso, o como lo hay en la propia Ciudad de México, donde están todos los organismos empresariales. En Veracruz no tenemos una clase empresarial concentrada ni potente, y por tanto esta clase es totalmente dependiente del gobierno del Estado. O sea, el gobierno del Estado no tiene enfrente un interlocutor empresarial. Y por otro lado, desde el punto de vista de los sindicatos y las organizaciones campesinas, pues tenemos un control corporativo histórico y un debilitamiento incluso de los sindicatos corporativos. En particular, el CENTE y sus dos secciones principales en Veracruz fueron fraccionando desde años atrás, debilitados como cuerpos corporativos. Aún así siguen siendo un poder importante, pero no democrático, sino al contrario, antidemocrático. El sindicato petrolero, que es verdaderamente una mafia criminal, el propio sindicato, de tal forma que no sirve de contrapeso, al contrario, es un vehículo al servicio del gobierno federal. Y por otro lado, los sindicatos del sector público estatal fueron altamente corrompidos, porque permitió el gobierno de Fidel y el gobierno de Duarte que se continuara con la práctica de la venta de plazas, la herencia de plazas, el meter personal a discreción, de tal forma que nunca se pudo llevar a cabo un proyecto de servicio profesional de carrera. Entonces, tenemos un gobierno donde nadie sabe muy bien qué hacer, donde no tenemos profesionales ni gente experimentada, con recambios continuos en los cargos altos, medios e incluso bajos, de tal forma que esto condujo a que no tuviéramos tampoco sindicatos locales que fueran contrapeso, al contrario, eran parte del proceso de impunidad. Y finalmente, en cuanto a ONGs y asociaciones profesionales y otro perfil de la sociedad civil, muy pocas también. En Veracruz lo que tuvimos fue la emergencia de muchas supuestas ONGs financiadas por el propio PRI y por otros partidos políticos, y las pocas auténticamente independientes con agendas relevantes como la defensa de los derechos de las mujeres, la defensa de los derechos humanos, la lucha por la democracia, por la transparencia, etcétera, pues fueron poquísimas en verdad, muy concentradas en Jalapa, y con escasos recursos humanos, materiales, simbólicos, en espacios, en los medios de comunicación, en la mayor parte de su historia, de tal forma que no había un contrapeso real tampoco desde el punto de vista civil a este régimen autoritario. La alternancia en 2016 significó la salida de este laberinto. No salimos del laberinto, y también ahí hay varias razones que tenemos que analizar. La primera es la profundidad de la crisis fiscal del gobierno estatal. El Estado quedó destrozado absolutamente en sus finanzas públicas, con una deuda monumental, con una serie de convenios y contratos colectivos con sindicatos y actores campesinos y empresariales totalmente absurdos, impagables e insostenibles. Esto no solo sucedió en Veracruz, sino en muchos estados. Para que se entienda esto, hay un patrón nacional de prestaciones a ser pagados a los profesores, pongamos la educación básica. Y aquí en Veracruz, en la negociación con los múltiples sindicatos que hay, se otorgaron otras prestaciones no autorizadas por el gobierno federal, que es quien pone el dinero para pagar a los profesores. De manera que en el ánimo de que esos profesores no se opusieran a la reforma educativa,
el gobierno decidió comprarlos a través del pago de prestaciones extraordinarias no financiadas por el gobierno federal. Entonces tenemos un déficit estructural de muchísimos miles de millones que tienen que ver con este tipo de prestaciones no financiadas, no solo a los profesores, sino a muchos otros trabajadores del sector público estatal. Y por otro lado, contratos con empresas privadas absurdos, que no se sabe si estaban en el servicio o no, una deuda en términos de proveedores gigantesca, de manera que el gobierno entrante se encontró sin un centavo y con deudas gigantescas inmediatas por pagar. Entonces no hay espacio para moverse para este gobierno y para el que sigue tampoco, hemos de decirlo. En segundo lugar, el pragmatismo político del gobernador Yunes lo obligó a tener que hacer negociaciones con el gobierno federal porque de otra manera no podía sobrevivir el Estado. No había dinero ni para pagar la nómina, digamos, a los 4 o 5 meses de su gestión. Y en ese terreno, digamos, el gobernador operó con las tradiciones políticas nacionales, es decir, una negociación más bien poco transparente con el gobierno federal, que le permitió recibir recursos extraordinarios y pagar algunas deudas, administrar en todo caso el desastre, para lo cual entonces tuvo que recurrir a medidas extraordinarias que repetían de alguna forma las prácticas del pasado. Entre otras, comprar diputados para hacerse una mayoría artificial, no rendir las cuentas adecuadas ni a tiempo al Congreso sobre el ejercicio financiero, de tal forma que, paradójicamente, la misma crisis heredada condujo que el gobierno entrante reprodujera las prácticas anteriores, sin tener ya los recursos, por supuesto, ni para comprar a la prensa, ni para comprar a todos los sindicatos, ni para comprar a los empresarios. No hay manera de reproducir este otro aspecto del viejo régimen, pero sí, en cambio, mantener algún tipo de control político que para poderse ejercer requiere de pactos con el gobierno federal. Entonces, no hemos salido del laberinto, tardaremos mucho tiempo en salir de él, tristemente. El 1 de julio, ¿qué representa para Veracruz? Bueno, pues es una oportunidad, digamos, de terminar de deshacerse del priismo histórico, ¿no?, que condujo a Veracruz a su crisis actual. No necesariamente esto nos va a sacar del laberinto, como estoy mencionando, pero por lo menos habría alguna posibilidad de reducir a un mínimo la influencia nefasta de este viejo régimen. Por otro lado, las alternativas electorales no son precisamente alentadoras, hay lo que hay, y tenemos por un lado al hijo del gobernador actual, que marcaría continuidad con este gobierno y sus prácticas, y por otro lado tenemos candidato Morena, en donde no hay mucha experiencia de gobierno ni implantación territorial, donde habría muchas dificultades de gobernabilidad. Últimamente esto puede traer un cierto cambio en el componente, en la composición de la clase política local, de manera que los veracruzanos nos enfrentamos a disyuntivas que no son ideales, pero que son las disponibles. Lo mismo puede decirse a nivel nacional, es un reto muy parecido que tiene el país en 2018. Y esto que digo significa que en realidad, independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones, no va a significar a corto plazo un cambio de régimen. Vamos a tener que vivir con la herencia de este viejo régimen todavía muchos años, porque no hay aún condiciones para una verdadera reforma de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Alberto Olvera, ¿dónde podemos encontrar el libro Veracruz en el laberinto, en su laberinto? Y bueno, algún mensaje final para quienes estén viendo este video. El libro se puede comprar a partir de la próxima semana en la editorial de la Universidad Veracruzana. También va a estar a la venta en la Feria del Libro, que está por empezar a fines de abril y de la primera semana de mayo. Tendremos también acceso libre a la versión electrónica del libro en la página ebooks, así como se oye, .v.mx, en donde ustedes encontrarán que se despliega una amplia oferta de los libros publicados por la universidad. La institución es firme creyente en la divulgación gratuita de la ciencia, de lo que estamos haciendo,
de manera que aquellos que quieran obtener el libro y no lo encuentren en las librerías, que es muy difícil hacerlo, podrán bajarlo de esta página de la universidad donde vende sus ebooks sin tener que pagar por ello. Así que no hay pretexto para no leer la obra. Ojalá que ustedes accedan a la misma. ¿Mensaje final? Bueno, pues que los veracruzanos nos armemos de mucha paciencia y estemos dispuestos, digamos, a luchar por nuestros intereses y por los mejores las mejores prácticas políticas en Veracruz. Nos tocan todavía años difíciles por delante, hay que ser realistas, pero si no exigimos a los gobiernos actuales y los que vengan que respeten nuestros derechos, que mejoren su desempeño, no vamos a salir del laberinto. Entonces la salida del laberinto no va a venir de arriba, de la clase política, va a venir de nosotros mismos si nos organizamos y aprendemos a exigir nuestros derechos. Bien, pues esta fue la entrevista con Alberto Olvera, académico investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, en este diálogo con él ahí, justamente en las instalaciones de dicho instituto, en el cual, si ustedes habrán visto, el cubículo es un espacio sumamente reducido y por eso es que lo grabábamos a él o qué hacíamos, por eso yo no salía de cuadro, pero bueno, lo importante era la interacción, este diálogo, esta información sobre este libro que se los recomiendo profundamente, Veracruz en su laberinto. Sin lugar a dudas, tal y como lo comentó Alberto Olvera, está muy interesante y por ello justamente vale la pena echarle una leída. Me dio muchísimo gusto y les estoy profundamente agradecido que nos hayan acompañado en este martes de Agenda TV. Muchísimas gracias. Soy Tomás González Corro. Saludos.